Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al Maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Nuestro maestro Yeshua caminaba con sus discípulos. Él les dijo a ellos: yo los haré pescadores de hombres, como había hablado el Padre por el profeta Jeremías. Buscaré pescadores que los pesquen en las naciones. Pero hacer a sus discípulos pescadores de hombres era caminar con ellos y ellos caminar con él. Yeshua les mostraba a ellos el amor, la obediencia, la santidad, pero también el poder. Y cerca de él fueron ellos testigos de milagros enormes, poderosos. En una ocasión estaban ellos en el mar. Las olas eran fuertes, el viento, y Yeshua fue caminando sobre el mar. Aleluya. Y cuando llegó a la barca, ellos se asustaron y creían que era un fantasma, y él les dijo: no teman, que soy yo. Y el apóstol Pedro le dijo: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Yeshua no le dijo: Pedro, no, esto solo lo puedo hacer yo. Le dijo: ven, Pedro. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Pero cuando quitó su mirada del maestro y empezó a ver el fuerte viento y la circunstancia, empezó a hundirse, y el maestro lo rescató. Pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para él hacer los pescadores de hombres, ellos tenían que caminar con él para ser como él. Eso es hacer un discípulo, y eso es lo que Yeshua nos mandó a hacer. Y eso lo lograremos cuando estemos cada día más cerca de él. Aleluya. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Dile al Rey que quieres estar cerca de él. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Yeshua, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Yeshua, puedo confiar en ti, mi buen pastor, me rindo. Oh, Yeshua, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Yeshua, puedo confiar en ti, mi buen pastor, me rindo. Oh, mi buen pastor, me rindo. Oh, hay que caminar con él y él caminar contigo. Y eso fue lo que hizo con los discípulos.
multiplicó los alimentos, calmó la tormenta, el mar, sanó a los leprosos, levantó a los paralíticos, resucitó muertos. Eso hizo con sus discípulos, y Él quería que sus discípulos hicieran lo mismo que Él había hecho estando con ellos presentes. Y para eso nos mandó el Espíritu Santo. Les mandaré otro consolador, uno exactamente igual a mí, que haría las mismas cosas que yo haría si estuviera con ustedes. Por eso es que estar cerca de Él es lo que nos va a hacer parecernos más a Él. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Yahshua, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Yahshua, puedo confiar en ti, mi buen pastor, me rindo. Oh, mi buen pastor, me rindo. Oh. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. El maestro dijo: donde predican este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Hoy es miércoles 7 de junio del año 2023. Es el cuarto día de la semana, es el cuarto día del Shabbat. En el calendario de la Torá, la fecha es el 18 del mes tercero del año 5994, y eso hasta la puesta del sol. Cuando el sol se pone esta noche, entramos en el día 19 y aprovechamos para invitarte esta noche a nuestro curso de Torá
para que sigamos aprendiendo sobre este apasionante tema, las dos casas, para que tú entiendas de una vez por todas por qué estás escuchando el mensaje del pastor, de pastores, que es Yeshua el Mesías, por qué estás en los caminos del Padre, simplemente porque tú eres una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que el Maestro ha alcanzado. Así que te invitamos esta noche en nuestra página de YouTube, Reuniones de Ir y Hacer Discípulos, de Facebook, perdón, y en la de YouTube, Pastor José Dutari. Puedes entrar a cualquiera de las dos a las 7:15 de la noche y ahí estaremos en el curso de Torá y seguiremos tocando este apasionante y maravilloso tema. Las 3 espigas de trigo que ves allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de cosecha. Y Yeshua dijo, la mies está madura, los obreros son pocos, pídanle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. ¿Por qué dice nuestro maestro esto? Porque los obreros que son enviados por Yahweh van a hablar la palabra que Yahweh le ha dado que hablen. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y esas palabras son las que no vuelven vacías, sino que hacen aquello para lo que el Padre la ha enviado. Y los que son de Yahweh, la palabra de Yahweh escucharán. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Le damos a él la gloria y la honra por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará hasta la venida de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Le damos a él también la gloria y la honra por las miles y miles de personas que en el mundo entero han hecho un alto en su camino, han preguntado por la senda antigua y están caminando en ella, hallando felicidad y tranquilidad. Quiero darte la bienvenida al maná de hoy en esta serie que empezamos hace unos días, conociendo al apóstol Pedro. Hoy, en su parte 2, bajo el tema Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Hablamos en el maná anterior que Yeshua le dijo a Pedro que quería hacer de él un pescador de hombres. El propósito de Yeshua con sus discípulos de aquel entonces y con nosotros es transformarnos en pescadores de hombres y capacitarnos para eso. Él le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que hubieran recibido poder de lo alto. ¿Por qué? Porque solamente cuando viene sobre ti el Espíritu Santo, recibes poder para ser testigo de nuestro Mesías y de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver aquí en el libro de Mateo 14 algunas cosas que pasaban los discípulos con Yeshua y que él hacía para ir formando el carácter de estos discípulos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y aquí en todo este relato está el apóstol Pedro metido. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Mateo capítulo 14, verso 13, dice: al enterarse Yeshua, ahí se enteró Yeshua. Los versos anteriores hablan de cuando pues fue muerto Juan el Bautista y llevaron su cuerpo a enterrar. Dice: al enterrarse Yeshua, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y cuando Yeshua salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Oiga esto: y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Esto lo estaba viendo Pedro, esto lo estaban viendo todos los discípulos que seguían al Maestro, y esto tenemos que verlo tú y yo. Yeshua sentía compasión por las multitudes. Yeshua quería sanar a todos los enfermos. Esto lo aprendió Pedro y lo aprendieron sus discípulos. Dice el verso 15: al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto, la hora ya es avanzada, despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Pero Yeshua les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Dese cuenta, hermano y hermana, cómo con cada acción de esta, Yeshua se está revelando a sus discípulos y le está hablando a ellos de la manera en que ellos pueden predicar la palabra, en santidad, en conocimiento, en verdad, en amor, pero también en poder. Por eso le dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
Entonces los discípulos le estaban diciendo: maestro, despida a la multitud para que vayan y se compren por ahí algo de comer. Y le dice el maestro a los discípulos: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ahí estaba nuestro hermano Pedro. Pedro oyendo el asunto: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo le vamos a dar de comer si aquí no tenemos nada? Lo único que tenemos es 5 panes y 2 pescados. Verso 17. Dice: entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y dijo Yeshua: tráiganmelo acá. ¿Usted se imagina qué estaba pensando Pedro en ese momento? ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Se va a comer él los 5 panes y los 2 peces? ¿Qué piensa hacer con esto? Y cuando ve que el maestro bendice los alimentos, los parte y se los entrega a ellos, ellos estaban a la expectativa de qué iba a pasar. Amado, nuestro Mesías, nuestro Salvador, bendito sea su nombre por siempre y para siempre, es poderoso y es sobrenatural. Y Él quiere que usted y yo nos movamos en la misma línea que Él se movió con sus discípulos. Él hacía esto para que sus discípulos aprendieran. Escuche esto: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráiganmelo acá. Y luego mandó que la gente se recostara y diría Pedro: ¿pero esto qué es? ¿Para qué está haciendo que la gente se siente sobre la hierba? Dice que tomó los 5 panes y los 2 peces y alzando los ojos al cielo, pronunció la verajá, pronunció la bendición, y después de partir los panes, los dio a sus discípulos y ellos empezaron a repartirlo a la gente. Tal vez se quedaban mirando ellos y Pedro también se quedaba mirando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Toda esta gente la han mandado a sentarse para darle comida y nosotros con 5 panes y 2 pesos, 2 peces, ¿cómo vamos a hacer? Pero ellos obedecieron la palabra de Yeshua y empezaron a darle de comer a cada persona. Escuche esto, hermano. Según la escritura, habían ahí cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Podemos estar hablando, sin lugar a equivocarnos, de entre 10 a 13,000 personas ahí reunidas. Y 5 panes y 2 peces jamás iban a alcanzar para tanta gente. Pero mire usted lo que pasó. Alzando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Después de partir, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Y dice el verso 20: todos comieron y se saciaron. No fue que le tocó una escama a cada uno. No, hermano mío. Dice que comieron hasta llenarse, hasta saciarse. Y después de eso se recogieron 12 canastas llenas del sobrante de los pedazos. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Yeshua quería que los discípulos lo siguieran y caminaran con él para que vieran esta demostración de poder. Milagro de sanidad, resurrección de personas, leprosos limpiados, paralíticos que se levantaban. Multiplicación de los alimentos. Este es nuestro Mesías y Él quiere que nosotros reflejemos su imagen en este mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Luego dice en el verso 22, enseguida Yeshua obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a las multitudes. Y una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta es otra cosa que los discípulos veían que su maestro Yeshua hacía. Se apartaba a solas para estar con el Padre. Dedicaba horas y noches de oración. Ahí es donde Él recibía las instrucciones. Ahí es donde Él recibía la revelación. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Y qué pasó? La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y dice el verso 25, que a la 4ª vigilia de la noche, Yeshua fue a ellos caminando sobre el mar. Escuche esto, hermano. Aleluya. Yeshua, la palabra dice que el que no confiesa que Yeshua vino en carne no es del Todopoderoso. Hay personas que piensan equivocadamente y dicen, el maestro hacía todo eso porque él era Dios en la tierra. No, hermano mío.
Él vino como hombre a arrebatarle a Satanás lo que el anterior hombre, Adán, le había entregado. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos que nuestro Mashiach Yeshua vino como el segundo Adán. Él vino como hombre, y ahora se lo voy a demostrar con lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. Dice que él, a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua fue a ellos caminando sobre el mar. Vamos a ver qué más pasa aquí. Sigue diciendo la Escritura en el verso 26. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y gritaron de miedo. Hermano, eso nunca lo habían visto en su vida. Que un hombre pudiera caminar sobre las aguas del mar bravío. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice que se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo. Pero dice el verso 27, enseguida Yeshua les habló y le dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Hay muchas cosas sobrenaturales que nuestro Padre está haciendo en estos días. Y hay muchas personas que están cuestionando su procedencia. Me refiero a cosas que prediquen personas que viven en santidad, en obediencia a los mandamientos, pero que se están dando milagros. Y hay gente que tiene temor. Yo no sé si eso será o no será del Padre. Pues el Mesías te dice, ten ánimo, soy yo, no temas. Revelaciones respaldadas en las Sagradas Escrituras, pero que van en contra de lo que las denominaciones y los hombres les han enseñado a los otros hombres. Y la gente tiene temor, muchos de ellos, de dejar de creer lo que aprendieron de otros hombres y empezar a hacer lo que dice la Escritura. Pero muchos que son sinceros dentro de su corazón saben que esa es la verdad. Pues a ti te dice el Mesías hoy, ten ánimo, no temas, yo soy. El que está llamando las ovejas perdidas de la casa de Israel en este tiempo es el mismo Mesías. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen y yo las conozco a ellas. Si el Padre te está permitiendo ver verdades que tú no habías visto, lo has buscado en la Escritura y ahí están plasmadas en la Escritura. No temas, te dice el Mesías, yo soy. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ahora, aquí pasó algo tremendo, porque estamos hablando de conociendo al apóstol Pedro. Cómo fue formado Pedro, qué cosas vio Pedro de su maestro. Dice la palabra que el verso 28, entonces le respondió Kefá a Pedro y le dijo, maestro, si eres tú el que viene caminando por el agua, manda que yo también salga a ti caminando sobre las aguas. ¡Wow! Tal vez para unos pensarán que el maestro tenía que decirle, no, Pedro, no, por favor, no te vayas a bajar de la barca, que estas cosas nada más las puedo hacer yo. Atención. Yeshua le dijo, ven. Aleluya. Tal vez tú tengas que salir de esa barca donde has estado por muchos años, donde te están pasando cosas y hay cosas que tú no entiendes. Y ahora Yeshua te está llamando a que tú salgas de la barca. Pues hazle caso al maestro, no tengas miedo. Él te dice, yo soy. Aleluya. Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre las aguas, así como tú vienes. Si tú eres un ser humano y yo soy un ser humano y tú estás caminando sobre las aguas, yo también. Si tú me mandas, yo puedo caminar sobre las aguas. ¡Wow! Pedro era arrestado. Bendito sea Yahweh. Ahora, dentro de las enseñanzas de Yeshua para sus discípulos, estaban muchas cosas que iban en contra de lo que sus maestros les enseñaban en las sinagogas. Mucha atención a esto.
Y ellos prefirieron seguir al Mesías. No te vuelvas seguidor de una denominación. No te vuelvas seguidor de principios y enseñanzas de hombres. Métete en la Escritura y ora. Y el Maestro mismo te va a decir, ven. Aleluya. Yo le doy gracias a mi Padre que salí de esa barca. Bendito sea Yahweh. Y por haber salido de esa barca que estoy conociendo cada día más a mi Salvador y mi Rey y a mi Padre Yahweh de los ejércitos. Pedro salió de la barca, dice, caminó sobre el agua. Estamos hablando de un ser humano como usted y como yo, que puso sus pies en el agua y no se hundió, y caminó mientras estaba viendo al Mesías. Cuando quitó su mirada del Mesías y empezó a ver el fuerte viento y empezó a ver las olas, se le fue la fe y empezó a hundirse. Cuando tú apartas la mirada del Maestro y empiezas a mirar las circunstancias, también vas a empezar a hundirte. Por eso dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Maestro, sálvame. Y enseguida, dice la Escritura, enseguida, Yahshua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, escuche. Yahshua sostuvo su peso sobre el agua y sostuvo también a Pedro por la fe. Y le dijo a Pedro esto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto era una enseñanza tremenda y poderosa para Pedro. Pedro salió de la barca. Pedro supo lo que era caminar sobre el mar, mientras tenía los ojos puestos en Yahshua, nuestro Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Esta es la formación que recibió el apóstol Pedro. No era sentado en una iglesia, aprendiendo en escuela dominical, yendo a cultos de domingo a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estudiando. No. Ellos caminaban con el Maestro y el Maestro demostraba compasión por las multitudes, demostraba amor por las multitudes. Poder haciendo milagros de multiplicación de alimentos. Poder de llegar hasta donde ellos estaban caminando sobre el agua. Poder de decirle a Pedro que saliera de la barca y hacer que Pedro por la fe caminara sobre el agua. Hasta el momento en que dudó. Es interesante estudiar lo que es la palabra duda. Duda viene de dualidad de pensamiento. Tus pensamientos no pueden estar divididos. Escucha esto. Así le dijo el profeta Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es Elohim, síganlo. Si Yahweh es Elohim, síganlo a él. Dice la palabra en el libro de Santiago que pidamos al Padre, pero pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de un lado al otro. Usted y yo tenemos que luchar con quitar la duda. La verdad es lo que está escrito, punto. No me interesa más nada, ni que diga fulano, ni sutano, ni mengano. Me interesa lo que diga mi Maestro y mi Padre Celestial. Yo salí de la barca y estoy caminando sobre las aguas. Con los ojos puestos en mi Salvador. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca les rindieron homenaje diciendo, verdaderamente eres hijo de Elohim. Cuando ellos estaban diciendo eso, estaban diciendo, tú eres el Mesías que tenía que venir. Y cuando cruzaron la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decirlo a toda aquella región y trajeron a él a todos los que estaban enfermos. Pedro sabía que la voluntad del Padre era sanar a los enfermos por medio de su Hijo, Yahshua. De ahí fue que aprendió Pedro.
Por eso dice la Escritura que los enfermos los sacaban y los ponían en camilla para que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, tocara a los enfermos. Y se levantaban. Porque es que él fue formado por el maestro. Esto es importante en conocer al apóstol Pedro, cómo fue formado, qué cosas fueron marcando la vida de Pedro caminando con el maestro. Los milagros, las señales, la maravilla, la santidad, la obediencia, la fe, la pureza, el amor. Dice que cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región. Y trajeron a él a todos los que estaban enfermos. Y le rogaban que solo les permitiera tocar el borde de su manto. Escuche, y todos los que le tocaron quedaron completamente sanos. Es muy importante que usted entienda por qué la gente tendía a hacer esto. Nosotros hemos oído y hemos leído y hablamos mucho de aquella mujer que decía: si yo solo tocara el borde de su manto, quedaré sana. Ella tocó el borde de su manto y quedó sana, pero no fue ella sola. Aquí dice, en el verso 36, que le rogaban que solo permitiera tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron completamente sanos. ¿Por qué hacían esto? Porque los judíos conocían la profecía que estaba en Malaquías 4:2, y los que querían tocar el borde de su manto estaban reconociendo que él era el Mesías, el sol de justicia, aleluya, que se tenía que levantar. Ellos sabían que cuando venía el Mesías, como dice Malaquías 4:2, pero ustedes que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia con sanidad en sus alas, y romperán en saltos como becerros soltados de las amarras. Por eso querían tocar el borde de su manto, porque dice: nacerá el sol de justicia con sanidad en sus alas. Por eso la mujer del flujo de sangre dijo: nada, yo quiero tocar el borde de su manto. Y toda esta gente, entonces ellos estaban aceptando que Yeshua era el Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y que el Mesías traería sanidad en sus alas. Mira qué tremendo, porque es que siempre oímos hablar solo de la mujer que decía si tocara el borde de su manto, pero aquí está hablando de muchas personas que le dijeron al Mesías: permítenos tocar el borde de tu manto. Y donde tocaban el borde del manto, quedaban sanos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. En Mateo 15:1 dice que entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, oiga esto, y aquí estaba Pedro, ahí estaba Pedro al lado, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos? Escucha esto, ahí no dicen ellos: ¿por qué quebrantan tus discípulos la Torá o las Sagradas Escrituras? No, dice: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Hoy en día en muchos lugares, en muchas iglesias hay tradición de hombres. Esa es la verdad. Y la gente quiere que tú sigas la tradición que aprendiste de ellos. Esto le pasaba a estos discípulos. Ellos iban a la sinagoga y oían a estos maestros que enseñaban sobre la tradición de los ancianos. Pero cuando llegó Yeshua, empezó a enseñarles la verdad. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pero aquí no se estaba refiriendo al lavado de manos de agua con jabón para quitar cualquier suciedad. No, aquí se estaba refiriendo al Netilat Yadayim, que significa el lavado ritual o ceremonial de las manos, donde cogen una jarrita con la mano izquierda y le echan 7 veces agua a la mano derecha, y la toman con la izquierda y le echan 7 veces agua a la mano derecha, y mientras están haciendo esto, están haciendo unos rezos. Y ellos se dieron cuenta, no que los discípulos fueron a un lavamanos y se enjuagaron las manos, no. Ellos se dieron cuenta que no siguieron la tradición de los ancianos. Había que hacer el Netilat Yadayim. Entonces Yeshua les dice a ellos: escuche esto. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y Pedro estaba ahí escuchando, como estás tú escuchando ahorita.
Ellos le dijeron a Yahshua: ¿por qué no se lavan tus discípulos las manos conforme a la tradición de los ancianos? Y él le dijo: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Escuche la palabra del maestro que usted dice seguir. Hay muchos hoy en día que quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de la tradición que tienen como evangélicos, como católicos, como mesiánicos. Lo más importante, dijo Pablo, no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino guardar los mandamientos del Todopoderoso. Y eso se puede hacer por medio de la gracia, que es Yahshua viviendo en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Por qué quiebran ustedes la tradición en los mandamientos de Elohim? Por causa de la tradición. ¿Y a qué se refería Yahshua cuando empieza a hablar aquí de los mandamientos de Elohim? Se refería a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que escuchó todo el pueblo de Israel cuando Yahweh lo habló desde el monte Sinaí. Los 10 mandamientos que Yahweh escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Escritura de Yahweh. Y no una vez, 2 veces. Y Yahshua le toca uno de los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento. Dice: porque Elohim digo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre y a su madre aquello con que pudiera beneficiarte, lo he dado en ofrenda a Elohim. No tienen que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Imagínate tú, hermano. Inventaron ellos que si tú dabas una ofrenda en el templo, pues ya no tenías que ayudar a tu padre y a tu madre. Y Yahshua les dijo: ustedes están quebrantando el mandamiento del Padre por la tradición de ustedes. Y claro que ese mandamiento lo hicieron ellos, los fariseos, para beneficio propio. Bendito sea el nombre de nuestro Elohim. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Esto es lo que está pasando en el mundo. Los mandamientos del Padre permanecen inalterables, pero la tradición de la religión, aleluya, ha hecho que la gente olvide los mandamientos del Padre para seguir su tradición. Eso es importante si usted de verdad quiere seguir al Padre. Tienes que salirte de la barca y caminar sobre las aguas, mirando al Salvador, mirando a Yahshua. Solamente así se puede. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Hipócritas, verso 7. Bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, Yeshayá: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y escuche lo que dice el verso 9, hermano mío, de Mateo 15. Dice: y en vano me rinden culto. Escuche bien. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y pueden hacer misas muy largas. Y pueden hacer cultos muy largos. Pero dice el maestro: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos y hermanas, hay que hacer un alto en su vida. Hay que preguntar por la senda antigua y caminar por ella. ¿Por qué? Porque el hombre se ha inventado una senda moderna. Él ha creado sus propios mandamientos. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Esto hay que entenderlo. En vano me rinden culto. ¡Wow! Podemos pasarnos una vida haciendo cultos, pero son en vano. Si en esos cultos enseñamos como doctrina mandamientos de hombre. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Verso 10. Entonces, llamando así a la multitud, le dijo: oigan y entiendan. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre.
Yahshua no estaba diciendo aquí que usted puede ahora comer tierra y toda esa cosa. No, es que ellos hacían el Netilat Yadayim, el lavado ritual de manos, porque ellos decían que cualquier espíritu inmundo que llegara a los alimentos podía entrar a su corazón. Y si hacían el Netilat Yadayim, ya ningún espíritu inmundo podría contaminar su corazón. Eso decían ellos y por eso hacían esto. Pero Yahshua le dijo, lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y le dicen los discípulos, se acercaron y le dijeron, óyeme, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír tus palabras? Hermano, es que los religiosos se ofenden cuando oyen estas palabras. Muchos se ofenden cuando oyen algo que va en contra de lo que ellos han aprendido y de lo que su iglesia o su doctrina le ha dicho, sin importarle que su iglesia y su doctrina van en contra del mandamiento del Todopoderoso. Bendito sea Yahweh. Esto está bueno, hermano. ¿Sabes que se ofendieron los fariseos con oír estas palabras? Siempre va a ser así. Dice en el verso 13, responde nuestro maestro, y dice, pero él dijo, toda planta que mi padre no plantó será desarraigada. Déjenlos, oigan esto, déjenlos. Ellos son ciegos, guías de ciegos, pero si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Oiga esto, hermano mío. Yahshua dijo, déjenlo, no quieren entender la verdad, déjenlo, que sigan con su culto, que sigan con su religión. Pero son ciegos, guías de ciegos. ¿Quiénes? Aquellos que enseñan mandamientos de hombre y no enseñan los mandamientos del Todopoderoso. Bendito sea el Salvador del mundo, Yahshua, nuestro Mesías. Entonces Pedro, porque estamos hablando de Pedro, está viendo toda esta escena y Pedro se le acerca. Mira, ya Pedro le dijo, yo quiero caminar sobre las aguas, y caminó. Pedro estaba viendo los milagros. Ahora Pedro estaba oyendo lo que Yahshua le estaba diciendo a los fariseos, y Pedro se acerca porque Pedro quería entender y conocer las cosas como son. Esto es muy importante. Esta actitud de Pedro es la que debe tener usted y debo tener yo. Tener los oídos atentos a la verdadera palabra del Todopoderoso, que aunque estemos viendo algo que no es lo que nosotros acostumbramos a hacer, si lo vemos en la Sagrada Escritura, es mejor obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Pero qué difícil es a veces romper, qué difícil a veces destetar, pero hay que hacerlo. Hay que enseñar la verdad. Y toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Pero las ovejas, aleluya, sus ovejas perdidas de la casa de Israel, oirán la voz de su pastor y atenderán a su llamado. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Entonces Pedro le dice al Mesías, explícanos esta parábola. Pedro estaba ávido de conocer, de entender lo que el Mesías estaba diciendo. Entonces Yahshua le dijo, ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra a la boca va al estómago y sale a la letrina? Yahshua no estaba hablando, escuche, de ir en contra de lo que él mismo practicaba y de lo que el mismo Pedro practicaba, porque 7 años después de la ascensión de nuestro Mesías al cielo, se le aparece a Pedro una visión 3 veces, un lienzo con toda clase de animales, y le dice, Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Maestro, jamás ha entrado por mi boca cosa común o inmunda. Ellos eran obedientes a lo que enseñaba el Padre por medio de su palabra en cuanto a la comida. Ellos eran obedientes, hermano. Aquí no se trataba de que podían comer cualquier cosa. Aquí se trataba de que los alimentos que estaban aprobados por el Padre para comer, que es lo único que se puede llamar alimentos, esos alimentos usted los come y no van a afectar su corazón, sino que del estómago después van a la letrina. Eso es lo que estaba diciendo Yahshua.
Entonces dice el Mesías, pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre. Esto es muy importante. Cuide las palabras que salen de su boca. La palabra dice que la vida y la muerte, el poder de la vida y la muerte, están en la lengua. Cuidado, hay gente que solo habla de su enfermedad y la enfermedad y esto y lo otro y aquello. Cuidado, habla vida, habla salud. La palabra dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Le dijo el Padre a Josué, no se apartará este libro ¿de dónde? De tu boca. Entonces lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. ¿Por qué? Porque viene del corazón. Esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y estas son las cosas, dice Yeshua, que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Atención, repito nuevamente para terminar este mensaje de hoy. Yahshua está diciendo aquí que comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. No significa que usted esté, vamos a suponer que usted está en un trabajo de una finca fumigando veneno para la maleza, para la mala hierba, y usted va a comer y dice, no, la Biblia dice que no tengo que lavarme las manos porque no me voy a contaminar. No, no es así. Aquí se está hablando del Netilat Yadayim. Muy importante que usted entienda esto. Era un lavado de manos religioso que se llamaba Netilat Yadayim. No se trata de quitarse la tierra, el sucio, el barro de las manos. Eso usted tiene que hacerlo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y en cada cosa que hacía nuestro Mesías, ahí estaba el apóstol Pedro. Yo haré de ti un pescador de hombres. Para ser un pescador de hombres hay que caminar con el maestro, no con la tradición. Con el maestro, tú con él y él contigo, y entrar a solas a estar con tu Padre Celestial y leer las Escrituras. Y si algo que has aprendido en tu vida, aunque tengas 50 años de ser evangélico o católico o mesiánico, la religión que sea, si algo de lo que tú estás practicando no va de acuerdo a las Escrituras, un buen consejo, salte de esa barca. Salte de esa comodidad. Yo voy a hacer lo que me dijeron. No voy a investigar nada en la Biblia. ¿Para qué? Si ya el pastor me dijo todo lo que yo tengo que saber. No. Escudriñe la Escritura. Estudie la palabra. Y dése cuenta cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Te pido en el poderoso nombre de Yahshua, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca. No vuelva a ti vacía, sino que sea de edificación, Padre mío, y que cumpla el propósito por lo que tú le enviaste. En el nombre de Yahshua, amén, amén y amén.